No estoy de humor para tus tonterías, así que retrocede. No le entregaré este niño a alguien como tú. Era una tarde fría y se había informado de una ola de frío severa. Estaba corriendo a casa cuando vi a mi sobrina. En el camino algo andaba mal en ella, sin chaqueta, sosteniéndola en sus brazos tras una más cercana. No podía creer que estuviera cargando a un bebé. Ambos se veían delgados y sus ropas estaban sucias. ¿A dónde crees que vas con un bebé con este frío? No podía ignorar a mi temblorosa sobrina ofreciéndose a dejarla descansar en mi casa. Ella me espetó: cállate, ¿quién iría a tu casa a pesar de nuestra relación? No pude pasar por alto su condición. Traté de invitarlos con un tono gentil y sonríe, pero ella se negó rotundamente, citando su desconfianza mientras intentaba persuadirla. De repente, un auto se detuvo. Para mi sorpresa, mi esposo salió. Bueno, no se puede evitar. Tendré que llevarte con nosotros a la fuerza rápidamente. Él tomó mi sobrina y el bebé instándome a entrar. Protesté por sus acciones contundentes, sintiendo que los estaba secuestrando. Sin embargo, siguió conduciendo sin decir una palabra al llegar al destino. Me quedé sin palabras. Soy Kelly, nací y crecí en una familia común y corriente. Un 29. Ama de casa de un año, casada con un hombre. Tengo una que es 2 años mayor. Nuestra relación no era mala cuando éramos niños, pero las cosas cambiaron después de su matrimonio con un hombre rico. Se volvió extravagante, mirándonos con desprecio y alardeando de su estilo de vida lujoso cada vez que tuvo la oportunidad. Lo triste que solo podemos permitirnos un apartamento mientras ella se deleita en su hermosa casa gracias a sus gastos de $2 millones. Me encontré cara a cara con mi hermana, quien nunca perdió la oportunidad de hacer alarde de sus compras y su elevado estatus, y calificado de mis nervios. Un día no pude soportarlo más. Ya estoy harto de oír hablar de tu dinero o obsesión. Estoy contento con vida. Guarda tus opiniones para ti mismo. Mi ira hirvió, llegando al punto en que sentí ganas de atacarla, pero ella simplemente se rió, resopló y casualmente dijo: oh, entonces estás celosa después de todo. Qué lamentable. Los celos de los pobres son realmente un espectáculo feo. Su actitud indiferente y desdeñosa alimentó mi profundo disgusto por ella. A partir de ese momento, sus golpes solo se intensificaron aún más. En las reuniones familiares ella maliciosamente nos menospreciaba a mí y a mi esposo. Es que todo tu esposo no gana nada. Supongo que debes ser un viejo contratista sin valor, ¿eh? Por eso tienes que trabajar a tiempo parcial. Muy pobre, por cierto, escuché tú. Fue realmente normal, en su mayoría solo una habitación llena de miembros de la familia. Si lo comparas, mi propia boda fue exquisita, un gran evento para 100 personas, un vestido impresionante, un lugar impresionante y la comida fue de primera categoría. Si tan solo pudieras haber hecho autostop en un oro. Mía como yo, incluso la llevó a intentar arrebatarme mi collar, un artículo singular de alta gama que fue un querido regalo de mi esposo en mi cumpleaños. No podía soportar la idea de que una mujer pobre como yo tuviera algo tan lindo. ¿Cómo se atreve una pobre chica como tú a llevar una gran marca de moda? No te nada bien. En realidad, es un poco deprimente cómo se desperdicia ese precioso collar en ti. A mí me quedaría mucho mejor, así que afortunadamente también podrías renunciar a él. No se llevaron el collar, pero se rompió la cadena, dejándome llorando en silencio por el amor estropeado por este acto de sadismo. A partir de ese momento, hice lo posible para ignorar por completo a mi hermana. Evitarla también significó distanciarme de su familia. Sin embargo, mi cuñado Lab, siempre ocupado con el trabajo, no nos ahorró ayuda en nuestros pequeños desamores. Nuestras interacciones consistieron en comentarios triviales y morderse la lengua a pesar de su exterior estoico. Lamentablemente me encontré leyéndolo también en Derechi. De mi opulenta hermana, además de Susan, la niña de 9 años de mi hermana. Mi hija mayor parecía haber heredado cierto disgusto por nosotros, empapando esta dulce experiencia familiar con el desdén típico de la moda. Cada encuentro con mi sobrina fue recibido con miradas furiosas y una respuesta mínima. No podía entender lo que había hecho. Ganarme su disgusto cuando conversaba con mi sobrina,
la distancia entre nosotros se siente palpable, aunque no hay ningún problema en particular, el hecho de que ella la trate con tanta frialdad agrega una capa de soledad. Corté exitosamente los lazos con mi hermana y su familia, pero aún puedo vislumbrar las actividades de mi hermana a través. Un vecino que trabaja a tiempo parcial conmigo. Recientemente me había llegado la noticia de que mi hermana había dado la bienvenida a su segundo hijo, y en medio de la agitada vida de ser padre, parecía estar disfrutando felizmente de su BR favorito en lo que parecía cualquier otro día tranquilo sin interacciones con mi hermana. Encontré. Incidente inesperado, era pleno invierno y una ola de frío severo estaba en los titulares anticipando la nieve. Me dirigí al supermercado cercano caminando rápidamente con mi bufanda cubriéndome hasta la nariz durante este día frío. Inesperadamente vi a mi sobrina antes de que ella se diera cuenta de mí. Inicialmente contemplando una salida rápida, no podía ignorar. Oden, ella por alguna razón no llevaba su chaqueta pero la anhelaba en sus brazos. Una mirada más cercana reveló que estaba sosteniendo a un bebé, ambos lucían delgados y vestidos con ropa sucia, su nariz estaba de color rojo brillante y ella caminaba con cuidado agarrando la chaqueta alrededor del bebé para protegerlo del frío. De su aparente angustia ella estaba temblando de preocupación. La llamé sugiriéndole que viniera a mi casa a calentarse. Sorprendida por mi voz saltó y al ver ella rechazó con vehemencia la oferta. «Cállate, ¿por qué iría a alguien como tú a pesar de su fuerte rechazo?» No podía pasar por alto su condición bajo el cielo. Insistí instándola a calentarse en mi casa, prometiendo brevemente llevarla a casa después, continuó. Para resistirse firmemente a proteger al niño e insistir en que no le entregaría el bebé a una persona como yo, a pesar de asegurarle mis intenciones, ella se negó a escuchar alegando su desconfianza mientras yo luchaba por cómo ayudarlos. Un automóvil se inesperadamente al lado. Nosotros. Para mi sorpresa mi esposo salió con tono resignado. Declaró: «Bueno, no se puede evitar, tendré que llevarte con nosotros a la fuerza». Sin demora levantó a mi sobrina y al bebé instándome a subir al auto. Como nos alejamos, le aseguró a mi sobrina que simplemente mantuviera la calma y que no haré malo, por favor, no choque con mi sobrina. Sometida por el giro repentino de los acontecimientos o tal vez el comportamiento severo de mi esposo, ahora se comportaba en silencio a pesar de que se veía peligrosamente pálida en el auto. Mi esposo nos aseguró que no haría nada dañino mientras nos apresurábamos al hospital, donde una enfermera se llevó a mi sobrina y al bebé atrapados en la situación inesperada en la sala de espera. No pude contener mi curiosidad y preocupación cuando le pregunté a mi esposo: «¿Qué es todo esto acerca de por qué estabas allí hace un momento y por qué corriste al hospital?» Mi tono tenía una leve protesta, cuestionándolas contundentes que se sentían casi como un secuestro. En respuesta, me dio una sonrisa y me explicó que era pura coincidencia que yo estuviera allí. Pasé por allí cuando volvía del trabajo. Tenía curiosidad por saber de qué estaban discutiendo tú y Susan, pero más que eso noté que Susan y las caras de los bebés estaban muy. Solo pensé que tenía que llevarlos a un lugar cálido de inmediato. Inicialmente pensó que cualquier lugar cálido como nuestra casa serviría. Se sorprendió por la inusual ligereza cuando recogió a mi sobrina y al bebé, sintiendo algo más que solo el frío. Cambió el destino de nuestra casa al hospital, donde podrían recibir la atención adecuada. Por el abrupto viaje en auto me di cuenta que si mi esposo no hubiera llegado cuando lo hizo y hubiera sido solo yo, no habría podido hacer nada. Reflexionando sobre ello, me sentí agradecida por las acciones de mi esposo, aunque fueran un poco contundentemente. Después del examen de mi sobrina y del bebé, el médico nos informó: ambos sufrían de desnutrición y ahora estaban recibiendo goteo intravenoso mientras descansaban en camas calientes. Aparte de la desnutrición, no parecía haber ninguna otra anomalía que nos brindara algo de alivio. Sin embargo, el médico, que sospechaba un posible abuso debido a las circunstancias, ya había llamado a la policía unos 10 minutos después de terminar la vía. Y Susan se despertó hablando con Susan más tarde en el hospital. Ya no estaba en un estado de rechazo total y podía conversar normalmente, según ella. Mi hermana estaba de viaje con sus amigos y mi cuñado estaba en un viaje de negocios. Como de costumbre, durante la ausencia de mi hermana, ella había dejado todo cuidado del bebé a Susan y le había ordenado que lo cuidara, pero sin instrucciones específicas. Susan había estado imitando lo que había visto hacer a su mamá mientras la condición del bebé empeoraba y comenzó a llorar angustiada.
Susan decidió llevar al bebé al hospital usando su única chaqueta para envolverlo a pesar del frío durante él. Y me di cuenta de que no encontramos a Susan y al bebé, podrían haberse desplomado por el frío. El mero pensamiento envió escalofríos por mi espalda. Mi esposo, curioso por la hostilidad anterior de Susan, preguntó por qué había estado actuando de esa manera conmigo. Susan miró hacia otro lado con torpeza y reveló que había criada para creer una mentira de que yo era una mala persona. Esta falsedad le había sido inculcada por su madre desde una edad temprana. Según Susan, mi hermana le dijo que ella me intimidó cuando era joven y me etiquetó como una mala persona, así que no debes para acercarme a ella. Mi hermana le advirtió que una niña, las palabras de una madre lo son todo, y sin verificar la verdad. Susan siempre me había percibido como el enemigo que intimidaba a su madre. Sin embargo, al presenciar nuestros esfuerzos genuinos por ayudar a Susan, comenzó a cuestionar la narrativa de su madre. «Mami dijo verdad, ¿acosaste a mamá?». Susan me preguntó con ojos directos. Con la cabeza y le expliqué que soy mi hermana y que me llevaba bien cuando éramos niñas, entre lágrimas. Susan se disculpó por ser tan desafiante y odiarnos todo este tiempo debido a las mentiras. Ella creía que comprender la razón detrás de la aversión de larga data de Susan hacia nosotros le trajo tanto alivio como oleada de ira hacia mi hermana. Susan reveló que mi hermana no regresaría hasta mañana, así que decidimos llevar a Susan y al bebé a nuestra casa por un tiempo. La noche en que Susan entablaba una conversación normal con nosotros, aunque un poco incómoda, no pude evitar sentir enojo por las acciones negligentes de mi hermana, dejando Susan hambrienta y sola a veces después de asegurarme de que Susan y el bebé tuvieran a su pil y se hubieran ido a dormir. Llamé a mis padres para planificar los siguientes pasos. Al día siguiente con Susan y el bebé nos dirigimos a la casa de mi hermana. Mis padres ya estaban allí y mi madre apresuró a abrazar a Susan y al bebé expresando simpatía por lo que habían pasado mientras Susan lloraba en silencio en la habitación de mi madre. Abrazo decidimos esperar a que mi hermana regresara dejando a Susan con mi madre. Fui por el vecindario para preguntar sobre la conducta de mi hermana. Los vecinos se indignaron cuando mencioné abandono de mi hermana hacia Susan y el bebé, compartiendo detalles sobre su habitual comportamiento frío, a menudo gritándole. Susan se enteró en voz alta de que se esperaba que mi hermana regresara a casa por la tarde. Mis padres y yo la esperábamos. Ya había llamado a su teléfono celular para informarle que habíamos acogido a Susan para la noche y estábamos esperando en su casa como era de esperar que lo hiciera mi hermana. No respondía a mis intentos de contactarla sin tener en cuenta ella. Mis padres y yo esperamos su regreso frente a su casa. Finalmente ella llegó con algunos de sus amigos frunciendo el ceño al vernos. ¿Por qué estás aquí? Mamá y papá también, ¿qué? ¿Quieres que mi hermana inmediatamente muestre su disgusto sin inmutarse? Le devolví la mirada y le expliqué la situación anoche. Encontramos a Susan caminando con el bebé, así que les informamos. Intenté comunicarme contigo varias veces pero nunca te diste cuenta, excepto yo, la policía y nuestros padres. También debería haber dejado llamadas sobre este incidente señalando estos hechos. Pareció tomar a mi hermana con la guardia baja, revisando frenéticamente su teléfono. Se dio cuenta de la gravedad de la situación. El color desapareció de su rostro al ver las llamadas perdidas de la policía. Tengo algo. Necesito hacerlo después de esto, así que esperaré un minuto. ¿A dónde crees que? Mi papá agarró a mi hermana por el cuello mientras ella intentaba huir momentáneamente, luchando y golpeando a mi hermana. Pronto dejó de agachar la cabeza. Con resignación, nuestros padres siempre habían sido estrictos con respecto a los modales y la etiqueta, inculcándonos la importancia de defender dichos valores. Agradecidos por su guía. Reconozco su papel en nuestra. Sin embargo, mi hermana nunca adoptó estos principios y siempre encontró una manera de escapar de las expectativas de nuestros padres. Parecía que ella albergaba inquietud o incomodidad con nuestro padre, tal vez debido a su comportamiento aparentemente más severo hacia ella frente a sus amigos. Nuestros padres no se contuvieron, se acercaron con vehemencia a ella por sus fechorías, y en su momento, por el maltrato a sus hijos. Cuestionaron sus acciones y expresaron incredulidad ante cómo podía dejar solos a un niño de 9 años y a un bebé para irse de vacaciones.
¿cómo se podría siquiera pensar en dejar a un niño de 9 años y a un bebé solos para irse de vacaciones incluso? Susan es confiable, todavía es una niña, asignarle el cuidado absoluto de un bebé es imperdonable. Llámate madre y esto no es algo aislado. Has estado haciendo que Susan se quede sola en casa con frecuencia además de no preparar nada. Comidas para ella, ¿tienes siquiera algún sentido de ser padre con la actitud pasada de mi hermana? Sus amigos parecían desconcertados. Espera, ¿no dijiste que dejaste a tus hijas con tu familia? La gravedad de sus acciones se hizo evidente y nuestros padres continuaron abordando su comportamiento irresponsable. La presencia de nuestros padres enfurecidos combinada con mi expresión triste y Susan mirándome discretamente detrás de nosotros, pintaron una imagen amarga. Todo el séquito parecía despreciar mi hermana, dejando en claro que lo que mis padres la estaban reprendiendo era de hecho el sardónico. La verdad, mi hermana, incapaz de soportar la presión, siguió poniendo excusas, temblando y pálida. No es así, me dijeron que mi esposo estaría en casa ayer. Ella tartamudeó recurriendo a mentiras. ¿Cómo piensas explicar todo? Hasta ahora intervine. Embargo, antes de que pudiéramos de la demás, la policía local se acercó a nosotros y nos dijo que había acusaciones de negligencia con respecto a los niños la noche antes de que solicitaran una mayor discusión en la comisaría. Mi hermana, incapaz de reunir ningún tipo de refuerzo, fue escoltada a la comisaría durante su interrogatorio, que fue primero disposición administrativa de tal tipo. Le dieron una grabandure y finalmente fue liberada y mi cuñado dio un paso al frente como su reclamante. Él había regresado apresuradamente de su viaje de negocios cuando mis padres le informaron más tarde esa noche. Mi hermana y su esposo hicieron su entrada descontenta. Susan corrió hacia su padre dándole la bienvenida y él se disculpó por hacerla sentir sola después de acostar a Susan y al bebé. Tuvimos una discusión seria cuando mi cuñado le exigió a mi hermana que le explicara todo lo que miraba. Con el rostro pálido hice una excusa acerca de que necesitaba un cambio de escenario debido al agotamiento de padres. Aún así, convencido de que estaba mintiendo, mencioné información que había escuchado de mis compañeros de trabajo contando no solo este incidente sino también otras ocasiones en las que mi hermana había actuado irresponsablemente. Mi cuñado se puso furioso al escuchar esto. Una búsqueda rápida por la casa reveló una horda de artículos de alta gama escondidos. El armario exclusivo de mi hermana. Enfrenté la prueba. Mi hermana admitió a regañadientes sus fechorías y confesó haberle mentido a su marido sobre que sus hijos querían tomar clases costosas y recibir dinero por ello. Además admitió que a menudo descuidaba el cuidado de los niños no solo cuando estaba fuera sino también cuando estaba en casa. Por haber perdido toda la paciencia, su esposo declaró: «Estoy decepcionado de ti. Siempre dije que te ocupabas de las tareas del hogar y de los niños correctamente. Vamos a divorciarnos a pesar de todo». Mi hermana aceptó tranquilamente el divorcio sin excusas para su mala conducta. Mi hermana buscó ayuda de nuestros padres, pero ellos se negaron involucrarse después de haberla repudiado en el momento de su muerte. Su divorcio abandonado por todos. Ella vivía miserablemente en lo que una vez fue una mansión de la que se jactaba, ahora se convirtió en una casa desordenada. Por otro lado, mi cuñado había estado tratando de cambiar su estilo de trabajo por la seguridad de a la que había presentado una solicitud de traslado a un departamento sin viajes de negocios buscando más tiempo con su familia. Su solicitud pronto fue concedida y decidió tomar la custodia de los niños. Nuestros padres estuvieron totalmente de acuerdo con esta decisión. Susan, encantada de estar viviendo con su papá, expresó su alegría diciendo: «Puedo vivir». Papá, mi hermana, sin nadie a su lado, bajó la cabeza en señal de derrota. Después del divorcio, mi cuñado y Susan se mudaron cerca de mi casa para compensar la falta de interacción con la que mi esposo y yo jugábamos ocasionalmente. Susan y su hermano. Desde el incidente, Susan se había encariñado con nosotros, así que... ¡felicidad!